Por cierto, hablando de todo un poco, de todas estas bandas que hemos hablado, ¿ustedes han estado en algún concierto de ellos? Claro que sí, vieras que en el 2004, me parece, 2003, vino Mario Maisonave a Mirador La Torre. Ahora que está hablando de Modelo para Mario y Bernal Villegas, y se presentaron en La Torre, y aquí estuvimos, yo me acuerdo que éramos poquitos los que estábamos. Los Maes de Pérez. Aunque en el presente podcast hablaremos del rock costarricense, se hará énfasis en las bandas que más nos calaron en lo más profundo de nuestro ser. Principalmente mencionaremos los grupos más influyentes de los 80 y 90 de la escena musical. Sin embargo, la génesis del rock en Costa Rica se remonta a los años 60 y 70, y estas fueron algunas bandas sonoras que forman parte de esta historia: Los Vikingos, Edra, Los Hermanos Vargas, La Silla Eléctrica, Ignifer Roque, Distorsión. Empezamos. Maes, escuchen esto. ¿Sí? La nostalgia. Inconsciente Colectivo, Avenida Central. Con esto vamos a dar inicio al presente podcast diciendo lo siguiente: el rock no solo es cultura, el rock es historia. Y en Costa Rica tiene un ingrediente particular: el rock es poesía pura, de lo cual hablaremos en este podcast de los Maes de Pérez, y en esta oportunidad con un invitado muy especial, mi grandísimo amigo Edwin Marcia, que nos acompaña, y Jorge Hernández Mora, como siempre con nosotros, y este servidor Juan Diego Jara, para abordar un tema que desde hace tiempo queríamos poder conversar y dejar patente acá en los Maes de Pérez: el rock costarricense. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? Dieguito, ¿todo bien? Un gusto estar acá. Jorge, un gusto. Muy contento, muy feliz de estar en esta tarde compartiendo un poquito de lo que es lo que nos gusta. Esa música de antaño que nos transporta a esas épocas de juventud, ¿verdad? Y nos gusta, nos agrada muchísimo. Jorge. Sí, buenas. Aquí, mae, recordando ese tema que usted puso ahorita, la Avenida Central de Inconsciente Colectivo, mae. 1989, el primer, y con eso se dio a conocer en esa época, ¿verdad? Exactamente. De Inconsciente Colectivo y de la historia del rock costarricense vamos a hablar en el presente episodio, hablando un poquito de historia también de esta música nacional que nos marcó tanto en nuestra juventud. Vamos a hacer un énfasis primordial en la época de los 80 y 90 y tal vez inicios de los 2000, ¿verdad? Donde tenemos las referencias de esos grupos que nos calaron en lo más hondo de nuestro ser. Por lo tanto, vamos a hacer un recuento de algunas bandas, probablemente algunas se nos vayan a escapar, pero vamos a tratar de abordar las que son las que han dejado una huella muy perenne en la industria musical costarricense, una industria a veces muy limitada para estos grupos, sobre todo en la época de los 80, pero que con el tiempo fue abriéndose un poquito más. 70, todos estamos hablando que sí había un grupos, pero más que todo underground, que le llaman, ¿verdad? Sin una industria consolidada, que tocaban en bares, en algunos conciertos por ahí, pero tenían muy poca difusión en lo que eran las radioemisoras. Pero perdón, ¿en Costa Rica? En Costa Rica, en los 70, que ese es el grupo que estamos hablando en este momento. Incluso yo los he escuchado muy poco, no había conocido mucho de ellos, porque los que más conozco es de los que vamos a hablar a continuación, ¿verdad? De esos referentes del génesis costarricense, de la génesis, podemos decir Grupo Hebra, que era más que todo un rock urbano que tocaban ellos. Distorsión, que sí llegó a darse a conocer con una pieza que se llama Todo en su lugar, Ignifer Roque, y luego otro grupo que se llama Chenook, del cual el integrante y miembro principal era Bernal Villegas también, del cual otro referente que vamos a hablar acá. Bernal desde esa época, ¿verdad? Todo un referente en lo que es la industria. Exacto. Hasta cierto punto, calculo, no sé, realmente no sé si le han hecho algún homenaje, pero para estar vigente y desde esa época hasta la actualidad, porque hablar de Bernal Villegas ahorita es hablar, ¿verdad?
de alguien demasiado bueno en lo que es la música. Ujú. Vigente desde finales de los 70. Exactamente, ahí inicia Bernal Villegas con ese grupo que se llama Chenook, y también con Humanos, otro grupo también, con temática muy curioso, porque la temática de los grupos costarricenses no era tanto de crítica a la política, seguramente por el contexto histórico que teníamos nosotros en buena hora, ¿verdad? Que no tuvimos tantas dictaduras ni guerras como lo tuvo Centroamérica, el resto de Centroamérica y Latinoamérica, pero el enfoque era un rock más urbano, con una temática más socioambiental. Esos eran como los temas en ese tiempo de los 80, cuando los grupos costarricenses empiezan a hacer música original, porque repito, los inicios era con cover en inglés, esos grupos que estaba mencionando al principio, era un rock más pesado, con influencia de grupos británicos, grupos estadounidenses y en inglés. Ya es a partir de los inicios de los 80 donde empiezan a hacer una especie de música original, y es donde vamos a empezar con un referente. Después de mencionar a esos tres que les dije, Chenook, Ignifer Roque y Hebra, vamos a mencionar a Distorsión con este miembro que el fundador es Alberto Chávez, que contacta a Mario Maisonave. Mario Maisonave es un músico argentino que se viene a Costa Rica, ya que su papá era costarricense. Aprovecha el mercado costarricense como para darse a conocer, y lo invitan a ser parte de Distorsión. Uh-huh. Por ahí yo he escuchado que Café con Leche fue el que lo hizo mejor, ¿verdad? Por eso es que yo diría que se le atribuye mucho. Sí, si bien estaban todas esas bandas, ¿verdad? Cuando revienta el tema de Calmán y el grupo, ¿verdad? Es el grupo que mejor lo hace, entonces es el que más se recuerda. Exactamente, Marcia. Algo muy importante que acaba de decir usted, cuando estamos hablando de lo de Mario Maisonave y con Distorsión, que viene a marcar simultáneamente en esa época con Mario Maisonave y Distorsión, llega Café con Leche, o más bien José Calmani con Enrique Ramírez, que eran dos jóvenes que más bien hacían como una especie de música pero con humor. Entonces Calmani ponía la música y Enrique Ramírez era el humorista, el que parodiaba. Con un peine, madre, El hombre hacía con un vaso de mayonesa y con un peine era que hacía la música. Ajá. Y ese fue el éxito de Café con Leche. Dicen que el grupo se llamó Café con Leche porque la tez de Calmani era oscura y la de Enrique Ramírez era blanca, entonces Café con Leche. Era un grupazo, y dicen que ese grupo generó una química con toda la audiencia, porque en el pretil de la Universidad de Costa Rica o en los bares donde ellos se presentaban, a raíz de que eran únicos, o sea, la forma como caracterizaban, hacían la música con humor, principalmente. Pero si usted ve las primeras canciones de Calmani y de Café con Leche, digamos, las primeras canciones son así, es puro humor, en realidad, es un rock, es bonito, perdón, la parte melódica es bonita y de todo, pero trae mucho humor, ¿verdad? En algunas secciones de las canciones. Sí, las canciones que podemos mencionar, Mamá y Papá, que es buenísima, ¿verdad? Cuando llego tarde a casa me regaña mi mamá, mamá. Pero Buenísima. con solo el nombre Café con Leche y un álbum, Burro en Lancha, ¿era? Ese fue el segundo álbum. El segundo álbum, sí. Con solo eso ya eran originales. Exacto, ahí el detalle está que ese disco que logran sacar en el 87 con esas canciones como Mamá y Papá, La Modelo, que es un piezón, ¿verdad? Que la vamos a escuchar. Sí, pero la modelo del MAE me causaba gracia porque cuando el MAE iba a los pueblos, digamos, la cantaba, el MAE improvisaba la letra. Siempre la ha cambiado. Incluso el MAE metía otras piezas de interludio, sí, o sea, sí. entre la canción y después retomaba la canción. O sea, La Modelo es el ícono del rock costarricense por excelencia, podemos decir, desde los 80. Y empezó del primer disco, las primeras canciones, composiciones de Café con Leche. Correcto, La Modelo, La Historia Salvaje, los famosos pollitos. Y Mamá y Papá eran de ese primer disco con Enrique Ramírez. Lo que pasa con Café con Leche es que después el grupo Enrique y Calmani toman rumbos distintos, porque Enrique ya es más humorista y Calmani quiere meterle más a la parte musical, que es como más al discurso social y a la música, y ya Enrique como que no encajaba en la línea que quería tomar José Calmani. Más bien, eso se ha hablado un poco ahí sobre que eso lo llevó a futuro al suicidio también a Enrique Ramírez, hay una depresión, porque
en apariencia él fue como opacado de la labor que él hizo con Café con Leche al principio. Es que cuando se habla de Café con Leche no se le da el mérito a él, se le da el mérito solo a José. Es que Café con Leche estuvo de 1984 a 1996 y en el 87 fue que el mae se separaron. Se separó cuando lanzaron ya el disco ese Rock, donde vienen esas piezas, Mamá y Papá, La Modelo, Oiga Pito, viene otra buenísima también que se llama La Historia Salvaje, ¿verdad? Los Pollitos. Es como el disco donde, y dice que Enrique participa en 7 de las 11 piezas que vienen ahí. Es decir, sí se le opacó, es siento que importante, un aporte importante, y fue un poco la historia así injusta con Enrique Ramírez en esa parte de Café con Leche. Si bien es cierto, él no era músico profesional, Calmani sí se fue por esa línea. Bueno, así es la vida, ¿verdad? Pero después Calmani continúa ya con otros músicos, ya, ¿qué? Podemos decir músicos más formados, donde está Manuel Obregón, y luego en el 94 Café con Leche lanza su último disco como grupo, donde viene Mundos Pequeños, que es un piezón. Mundos pequeños y llenos de anteojos. Desde Café con Leche podemos decir que tiene esa historia, ¿verdad? De que se le da a Calmani el referente del padre del rock, porque tal vez es el que ya se da a conocer más que todo la parte de mediática un poco, y comercial de la parte musical, ¿verdad? En los conciertos. Pero previamente ya había rock en Costa Rica, es lo que hay que aclarar acá en este podcast. Pero como estábamos hablando también paralelamente a la historia de Café con Leche, tenemos a Modelo para el Mar y Mario Maisonave. Como les digo, Mario Maisonave llega a Costa Rica a principios de los 80, primero incursiona con Distorsión, donde saca esa pieza, la tiene ya ahí, todo en su lugar. Todo en su lugar. Bueno, mientras que la baja, para que la escuchemos un momentito, todo en su lugar. E inmediatamente estuvo muy poco tiempo Mario Maisonave con Distorsión. Todas tus armas de mujer. Qué linda nena. Casi tirando metal. Tirando metal. Tirando metal, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con lo que dice Marcia? Es cierto. Maisonave suena mucho a rock argentino, porque él es argentino. La influencia del hombre fue Charly García, Miguel Mateos, Alberto Spinetta, venía con esa línea, pero eso lo reflejó más no con Distorsión, sino con el proyecto que hizo posterior, en el año 88 me parece, 89, 88, que lo hizo con Bernal Villegas, que fue Modelo para el Mar, donde vienen estas piezas buenísimas, Mundo Loco, Abrime tu Corazón y Maquillaje para el Alma, donde viene esa pieza Raquel. Maisonave hizo ese grupo porque necesitaba también afluencia femenina. Necesitaba ver chiquillas en los conciertos. Y el hombre era un rockstar, ¿verdad? Tenía el pelo largo, usaba los jeans vaqueros, ¿verdad? La chamarra de cuero, todo. El hombre tenía toda la presencia de un rockstar, ¿verdad? Para la época. Muy revolucionado para Costa Rica, más bien de esa época. Y entonces él quería hacer un grupo más con sintetizadores, teclados, ¿verdad? Que sonara así al estilo Miguel Mateos, ¿verdad? Ochentero. Más a lo de Argentina. Más a lo Argentina y más al pop, más al rock comercial, rock pop. Ajá. En ese aspecto, pero muy bueno, porque la verdad que el rock es rock, pero tiene sus variantes. El pop sí tiende más a lo comercial, pero es lo que iba a traer más a las masas. Y con esa propuesta llega a Costa Rica y se consolida muy brevemente, pero con Bernal Villegas, Gonzalo de Trejo y otro, me parece que es Juan Carlos Araya, me parece, desarrollan Modelo para el Mar. Un grupazo. A mí me encantan esas piezas. Incluso hay un video, Abrime tu Corazón, de MTV. Abrime tu corazón, nena. Abrime tu corazón. Ese video sonó en MTV. El primero. Fue el primero que con video costarricense en MTV, cuando lo tenía Daisy Fuentes. Y entonces, para tener presencia ahí, con ese video en aquella época, en el 89, imagínense, era algo bastante digno, ¿verdad? Para la época. Entonces, hablamos que en los 80 referentes muy fuertes que tuvieron influencia mucho en bares, que tocaban mucho en bares, en conciertos, en teatros, en cine, Café con Leche y Mario Maisonave y Modelo para el Mar. Esos eran como los dos grupazos, ¿verdad? Como se notaba en esa época la falta de recursos, también, porque a pesar de que la música era muy buena,
el producto final, la parte musical, en la parte de producción, no sonaba al 100%, ¿ah? Eso lo mismo lo dice Maisonabe, que a pesar de que mucho trabajo, lo que ellos hacían era muy empírico, incluso él reconoce que lograron mucho a pesar de los pocos recursos y la poca información, porque ahora los músicos tienen mucha información para el que quiera formar un grupo o el que quiera hacer música. Ahora hay más información, más fuentes para aprender, ¿verdad? En aquel tiempo ellos eran muy autodidactas para poder hacer la música que hacían y realmente... Y era muy mecánico todo. Exacto. ¿Verdad? Era todo muy mecánico. Si se fallaba, había que empezar toda la canción desde cero. Ahora El primer disco de Inconsciente Colectivo fueron en Guatemala a grabarlo. Exactamente, que dice que menciona Inconsciente porque es el siguiente grupo que vamos a mencionar. Es que vamos como una línea así, tratando de mencionar a todos los grupos, pero como los que más nos han calado a nosotros, porque como les dije antes, o sea, probablemente se nos vaya algún grupo, pero de los que más nos calaron en nuestra juventud. Inconsciente Colectivo, ya hablamos de Modelo para el Mar, ya hablamos de Café con Leche, aunque no hemos terminado con Café con Leche porque hay que hablar de la historia de Cadmani solista hasta su deceso, ¿verdad? Y de Enrique Ramírez. Pero el que sigue ahora, después de Café con Leche y de Modelo para el Mar, es Inconsciente Colectivo. Qué grupazo, Pato Barraza. Pato, que es ícono, para mí Pato es una de las mejores voces que ha tenido este país. Yo a Pato lo sigo en las redes sociales, lo tengo muy de cerca. Cuando ha venido a Pérez a conciertos también he estado ahí. En San José también he ido a conciertos de él. Realmente a Pato yo lo admiro, no solamente como músico, como persona. Se ve que es un gran ser humano, y una persona, digamos, muy admirable. Todo un ídolo es, la verdad, para muchos de nosotros. Y de Inconsciente Colectivo lo que tenemos que decir es de que la pieza con la que abrimos este episodio, Avenida Central, una pieza que dice el mismo Pato Barraza que tuvo mucha censura a principios de los 90. Porque hay que aclarar algo. Si en los 70 se formó el rock tico, con bandas que cantaban covers en inglés, sin ninguna industria, sin ningún apoyo radiofónico ni mediático, en los 80 ya había por lo menos música original, apoyo en las radios y conciertos. Pero la parte mediática, ahí en los 80 fue hasta finales. Se empieza a dar a partir de los 90 y la industria musical se empieza a consolidar ya en los 90, que es donde empieza Inconsciente Colectivo, propiamente con Avenida Central. Sin embargo, Pato dice que a él le censuraron esa pieza. Las emisoras no le programaban esa canción. Y es que las emisoras, ¿cuál era? Radio 1, antes. La que programaba. 103, Pero esa es de los 90. En los 80, ¿cuál era? Radio 1. Radio 1 era lo que más tiraba. Rupert Alvarado. Sí, cierto. Nada más. Estaba Universal, pues sí, ya después. Y luego las de la fundación también, me parece, había otra fundación. Pero todo eso le censuraron esa pieza a Pato. El asunto o que yo pienso con respecto a esa parte de lo que es la censura en radio, es el tema de que en los 80s Costa Rica era muy, lo que conocemos actualmente como muy música plancha. O Chiqui Chiqui. Chiqui Chiqui, Gaviota, Manantial. La música Chiqui Chiqui era lo que vendía, nada más. Puro amor, Ajá. puro amor. Llega Pato Barraza y tira Avenida Central, ¿verdad? Que es una canción para la época, era muy fuerte, ¿verdad? Y de hecho tuvo muchísimos problemas con otras canciones, ¿verdad? Especialmente con el primer disco que él tira. Y no, las radios no estaban preparadas porque no se escuchaba eso, no se consumía eso. Que la moral cambia, como vimos en nuestro podcast anterior. Los códigos morales cambian de generación. En ese tiempo la moral era distinta a la que hay ahora. Pero yo creo que estos más no eran de este mundo, o sea, esas letras únicas, o sea, muy futuristas, más bien muy progresistas para la época. Sí, demasiado, Sí, esa pieza, Avenida Central, la lanzan en el 90, tengo entendido. Y en el 91, esta pieza, Frágil, que yo creo que merece ponerla un poquito, que sea frágil. De Frágil, ¿qué podemos decir, Marcia? O Jorge, más bien, que es muy un fan de Inconsciente Colectivo, sobre todo. ¿Qué podemos decir que es de Frágil? Una pieza, que cualquiera se puede enamorar de alguien, con solo escucharla. Deja tu imagen de cristal que nunca podré romper para poder mirar atrás. Sí, esa pieza Frágil de Inconsciente Colectivo fue en el 91. Inconsciente no había lanzado disco cuando eso, digamos, el disco lo lanzaron hasta eran dos sencillos. Hasta en el 94 lanzaron
lo que tengo entendido, pero que esta pieza Frágil llegó a sonar en Japón. Y yo creo que obtuvo, me parece que en tercer lugar en Japón, Pato Barraza y su grupo Inconsciente Colectivo en el año 91, por ahí 92, en Japón. Trascendió esa pieza de Costa Rica. Y la verdad que yo la escuché por primera vez en el año 96, Frágil, cuando estaba en el cole y la ponía y yo decía, ¿quiénes serán estos? Pero yo escuchaba y suena feo lo que voy a decir, pero no parecía que fuera un grupo costarricense. Eso le iba a decir yo. No parecía que fuera un grupo porque uno no estaba acostumbrado, no, parecía un grupo, no sé, argentino, mexicano, no sé, pero de otro país, no parecía que fuera costarricense. Sí. Por la música, por la voz, por todo lo que proyectaba, sí. la canción. O sea, la canción como tal, para la época no era... Sí, era como si fuera de otro país. Yo lo estoy escuchando ese disco, ahora está en Spotify también, completo, para quienes lo quieran escuchar, Inconsciente Colectivo, pero no solamente Frágil, no solamente Avenida Central, tiene también otras canciones buenísimas, también Formas de Sentir, que es una canción hermosísima, Nueva Era, Sol Mayor, hay otra también que me gusta, una balada que estoy escuchando de Inconsciente Colectivo, también de ese disco que me encanta, se me olvida el nombre en este momento, que se llama Cada Mirar. La verdad que el disco está completísimo, todas las canciones son, hay discos que uno dice, no, 3, 4 canciones, no, pero este disco todas son buenísimas. Y Consciente tiene como un antes y un después, un parteaguas, podemos decir, porque en el 94 lanzan este disco y en el 98 lanzan Pastillas, Antidepresivas, Religiones y demás. Usted tiene ese disco, Jorge, vaya, tráigalo. Ese disco, Marcia, hablábamos de que es un discazo, ¿verdad? Con Cautiva de Mar. Cautiva de Mar. Ya con Condición. Con el Pato que tal vez todos identificamos, ¿verdad? Pelo largo, más rockstar. Este es el disco. Viene Insurrección. Hay otra pieza muy buena también que se llama Se Me Puede Olvidar, me parece. Esa también, que yo me acuerdo que sonó en la radio. Y Condición, trabalada, memorable. El sonido de esto, escucharlo sin disco original, no escucharlo en Spotify, así ponerlo ahí, se escucha, una fidelidad, que no entiendo, Que lleva hasta el mar, está detrás de una visión. Este es del año 98, ese disco. Sí, Este es un disco doble. Es doble. Sí. Ahí están los dos. Claro, sí, Inconsciente. Porque el segundo traía piezas, pero traía como un videíto ahí, como algo gráfico. Aquí dice, contiene track de multimedia. ¿Sí? Yo puse un mensaje a Pato, ahí en Facebook, ¿verdad? Ajá. Y le mandé la foto. Y me dijo, ¿qué tú haces? Y yo, cuando venga por aquí tiene que filmármelo. Sí, tiene que, porque yo claro. fui uno de los que lo compré aquí en Pérez, cuando eso estaba aquí en Music Box Shop. Esto vale lo que pesa en oro, ¿ah? Sí, que los gráficos y de todo, son originales, el librito y todo, esto vale plata. Bueno, este es el segundo disco. Luego en el año 2000, me parece que en el 2001 lanzan un último disco que se llama Inconsciente Colectivo, Inconcierto, que es el en vivo, material en vivo, donde viene ya piezas de ambos discos, me parece, de lo que lanzó Inconsciente Colectivo como grupo, porque ya después, a inicios del 2000, luego se separan y ya sigue Pato Barraza por su cuenta. Ajá. Que lo mismo, siguiendo la historia paralela, de irnos mucho con Cadmani, después de un día cualquiera, con Café con Leche en el 94, José Cadmani ya del 95 en adelante ya está como solista, porque el contexto de la época, las circunstancias hacen que un grupo como Café con Leche ya tenía mucha fama y era muy caro para llevarlo a que llegara a tocar a un lugar, y era más fácil que fuera a tocar solo Cadmani, ¿me entiendes? Me gustan tus anteojos punk, tus aretes de bambú. Cadmani no es que se separó porque quiso, sino porque las circunstancias hicieron que él le iba mejor tocando solo. Y yo me acuerdo de Cadmani cuando vino a Pérez. Cadmani vino más de una vez, máxime que la esposa es de aquí de Pérez Celedón también. En el 99 lo escuché, en el 2000 en La Cascada. Ahí tuve la oportunidad de saludarlo antes de su muerte. Y siempre lo seguí muy con todo el trabajo que hizo después con las piezas Cuando, La Bella Durmiente, mucho trabajo también, Un Lugar, con el disco Canciones Cotidianas que lanzó como solista, un discazo donde viene Hombre, un poema de Jorge de Bravo.
Y después, hasta su muerte en octubre del año 2001, que fue un golpe también fuerte cuando nos dimos cuenta que se accidentó en el Cerro de la Muerte. Kamani muere en octubre en un accidente de tránsito. Un accidente súper sin gracia, Sí. en realidad, en una parte que uno, o sea, jamás se sospecha. En la Vuelta a las Mongas, ¿es? ¿O es antes? No, más arriba. Kilómetro 91, me parece que es. Sí. No hace mucho pusieron una plaquita. Yo ahí tengo que ir, en sí, no, conmemoración. Yo no la tengo he que ir visto. a ver, sí. No sabía yo. Sí, imagínense que Kamani muere en el año 91, en el año 2001, perdón, en octubre, y en diciembre de ese año muere Enrique Ramírez, se suicida. Una muerte bastante trágica porque dicen que por ahí hay una depresión muy fuerte. El hombre era psicólogo, sociólogo, no sé, pero bueno, hay muchos rumores, ¿verdad?, de la muerte de él. Pero Se dice que le afectó mucho la muerte de la Kamani. muerte de Kamani le Le afectó. afectó muchísimo. Y quizás el poco reconocimiento, ¿verdad?, que obtuvo, porque él se merecía también más reconocimiento por Sí, lo que hizo por con supuesto. Café con Leche. Ahí cerramos con estos grupos, ¿verdad? Café con Leche, Modelo para Armar, Inconsciente Colectivo, pero hay que mencionar también otro grupazo, El Parque. El ¿Y Parque. ¿Qué marca la diferencia con El Parque, Marcia, ya en los 90? El Parque, de ahí, ¿qué te puedo decir? La parte mediática, tal vez es el primer grupo de rock que los medios de comunicación, especialmente un periódico por ahí, ¿verdad? Los respaldan, ¿verdad? Entonces, de ahí ellos tuvieron mucho ese apoyo. Sin embargo, mucho apoyo, pero muchísimo más talento, ¿verdad? De lo que es el Parque. El Parque nace en el 93, si no me equivoco, ¿verdad? El Parque nace en el 93 y se mantiene vigente durante muchísimos años. Primero tenían otro cantante, ¿verdad? A Ante Luis Arenas. a Paul Jiménez. Ujú. Paul Jiménez es el primer vocalista de ellos, y de hecho es el que canta la versión original de Laura, Ujú. ¿verdad? Que es un piezón. Hombre Azul, Hombre Azul yo creo que sí la canta también. Fuego. El primer disco, Sí. digamos, yo creo que el primer disco lo canta él. Ujú. Ya el segundo, el de Cuántas noches, Entre Sangre y Arena. entre sangre y arena, Ajá. ese ya lo canta Luis Arenas, Y cuando viene Juanita, ¿no? donde viene Juanita. Yo tengo ese disco ahí. Entre Sangre y viene Entre Sangre y Arena. Ahí tengo un montón de discos. Viene Entre Sangre y Arena también. Sí, hacen una nueva versión de las canciones. Y también luego viene El Oma, que es como el Oma más ya el es, ícono. es firmado con Sony Entertainment, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que me llamaron mucho la atención, del Parque. Uno de los temas es que Paul Jiménez decide dejar de lado el grupo y se vuelve taekwondista. Inclusive representa a Costa Rica en ciclos olímpicos. Para mí, eso es una de las 5 mejores canciones que hay en Costa Rica. Y dura 2 minutos. Es corta, sí. Pero es fuertísima, o sea, A Juana Escobar, inconsciente, como siempre. Y eso, man. es demasiado buena. Grosso. Sí, El Parque estuvo de gira con los Robanes, que para la época los Robanes era muy reconocido, Ujú. el grupo panameño. Bueno, esta Juanita, ¿verdad? Ni qué decir de Juanita, es tal vez una de las canciones más insignias que tiene el grupo, que está en OMA. El Oma, sí, vienen muchas. ¿Verdad? ¿Cuántas noches, verdad? La famosa ¿Cuántas Cuántas noches? Que la grabaron con un videoclip allá en el Sanatorio Durán. Ajá. Y es un video que también llega a MTV, También, ¿verdad? ¿verdad? Ese video que era, ellos contaban en una nota que leí que era con calidad de cine, que fue muy difícil de grabar ese video, porque la calidad que se quería en ese video, solo la industria del cine la podía dar, ¿verdad? Entonces sí fue muy fuerte. Podemos decir que el Parque fue como el más chineado de todos los grupos, ¿verdad? A partir del Parque, porque sí, como dice usted, contó con el apoyo mediático, el apoyo también no solamente de conciertos, la tecnología de la época también, favoreció mucho los 90 para que el Parque creciera como lo hizo, y el talento obviamente que tenía como grupo. El talento, sí, o sea, el grupo como tal buenísimo, no se le puede reprochar nada, ¿verdad? No es que solamente fueron chineados, ¿verdad? Fueron teloneros de Alex Sintek, fueron teloneros de Depeche Mode,
¿verdad? Sí, cuando Depeche Mode vino a Costa Rica, en el 2010, si no me equivoco, fueron teloneros de Depeche Mode y de Bon Jovi. Una vara, muchas bandas, me parece a mí que agarraron fama, también si salían de Costa Rica, digamos, si iban a otro país. El parque llegó a ser disco de oro en Centroamérica, Sí, el parque tuvo mucho reconocimiento centroamericano. a nivel centroamericano. Y bueno, fue firmado por Sony, ¿verdad? Por Sony Centroamérica. Por eso llegó hasta MTV, ¿no? Entonces, sí, el parque sí tuvo mucha influencia en la parte centroamericana, una parte en México también. Importante que antes que se me vaya, porque otro grupo de los inicios de los 90, 50 al norte. Mira, 50 al norte porque después de que Mario Maisonave abandona Costa Rica y se va para Estados Unidos, en el 90 Bernal Villegas forma 50 al norte, su grupo, donde viene esa famosa pieza hermosísima, Dime qué puedo hacer sin ti. Tu vestido se mueve, no lo puedo tocar. Y eso también del rock costarricense. El disco se llama Religiones. También está en Spotify para que lo escuchen. Viene una pieza que se llama Oración, buenísima. Tiene otra que se llama No Importa. El disco está muy bueno, es un disco bastante profundo. Me encanta, la verdad, 50 al norte. Estuvieron vigentes como unos 3 años, dice Bernal Villegas, que mucho concierto en playas, en bares. Fue una época en radio también. Le fue muy bien a 50 al norte y por cierto se volvieron a unir después de 30 años. Hace poco este año se reunieron y hay que esperar a ver si los podemos ir a ver tocar a 50 al norte después de 30 años. Es como el caso del parque. El parque se está intentando, o ahí está, intentando unirse nuevamente, ¿verdad? Por cierto, hablando de todo un poco, de todas estas bandas que hemos hablado, ¿ustedes han estado en algún concierto de ellos? Claro que sí, vieras que en el 2004 me parece, 2003, vino Mario Maisonave a Mirador La Torre, ahora que está hablando de Modelo para Mario y Bernal Villegas, y se presentaron en La Torre, y aquí estuvimos, yo me acuerdo que éramos poquitos los que estábamos, pero como locos en el escenario, nosotros ahí brincando con las canciones de Modelo para Armar y todo. Tuve la oportunidad de estar en el concierto de Modelo para Armar con Mario Maisonave y Bernal Villegas en el año 2003-2004. Sí he estado en conciertos de José Calmani cuando estuvo acá, venía sobre todo a la Cascada. De Luis Arenas, hace unos años vino Luis Arenas acá a Pérez, en un bar y restaurante, lo estuve escuchando. Y también una vez que vino el parque, Tango India en la Expo, que vamos a hablar de Tango India. De Cadejo también, cuando vino el Prado con Versión de Garabat. Sí, estaba ahora de los que me acuerdo. Y de Pato Barraza ha ido a muchos conciertos. ¿Me entienden? Y de Bernal Villegas también con la Sinfónica de Pérez Celedón. Una vez se presentó Pato y Bernal con la Sinfónica de Pérez en el Complejo Cultural hace un tiempo atrás, más que han pasado muchos años, pero obviamente que he estado en esos conciertos. Bruno Porter, hay otro que se llama Los Sujetos de la Nada, no sé si ahorita lo podemos escuchar, se llama Estoy Sintiendo, una pieza buenísima. Estoy sintiendo tu mirada que me atrapa, una imagen tímida como un sueño que se escapa. Había olvidado. Yo la escuchaba en 90.7 Universal cuando existía esa emisora, en los 90. Otro grupo también que quiero hacer una mención, aparte, Hormigas en la Pared, que era un grupo más de rock más pesado. Era más pesado. Fuerte, Bruno Porter, Hormigas en la Pared eran más pesados, no era tan rock pop, ¿me entiendes? Era más pesado. Y después quiero mencionar también a otro grupo que se llama Índigo también, que era un grupo más psicodélico, más de influencia de grupos británicos como Duran Duran. Índigo tiene una pieza que se llama Almas Solas. Seremos realidad, seremos almas solas, sorteando abismos al volar. Y otra que se llama Cuervos y Sin Ver Atrás, man. Muy bueno ese grupo también, así como para mencionarlos, para que Marcia nos hable también de otro grupo que es un grupazo, que es Gandhi. Gandhi, de Luis Montalver. Antes de entrar a Gandhi, nada más para mencionar algo, ya para cerrar con el tema del parque. El parque en el 2007 se hizo una encuesta de cuáles eran los mejores discos del rock nacional. Y 4 de los 5 discos que tenía el parque en la época quedaron seleccionados entre los 20 mejores. O sea,
era aplastante lo que hacía el parque en la escena, ¿verdad? Pero bueno, Gandhi, Luis Montalver, hijo de pucha, qué bonito, porque tal vez es para Luis y para el otro compa. Está Abel Guer, me parece. Abel, sí, pero él se unió después. Máximo Hernández, el baterista, y Federico Miranda. Federico Miranda. Tuvo que haber sido el sueño de ellos, el de Federico y el de Luis, porque eran compañeros de colegio y ahí empezaron a tocar ellos en el colegio, ¿verdad? Y ya después le empezaron a dar forma, ¿verdad? Se unió Máximo y se unió Abel, y es lo que conocemos, ¿verdad? Gandhi, que tiene una trayectoria enorme en la escena, ¿verdad? Con mucho reconocimiento. Para mi gusto está ahí, ¿verdad? De tú a tú con Calmani, con la escena de Calmani, porque Gandhi nace en los 90s y en los 90 se da una explota San Pedro, ¿verdad? Calle La Amargura y todo esto, y Gandhi domina esa escena ahí. La escena de rock juvenil en San Pedro era Gandhi, pero era que ellos proyectaban, ellos tenían escenografía, ellos incluían otras artes, ¿verdad? En la apuesta musical de ellos. Entonces tuvo mucha fuerza entre la escena en los 90s. El Jardín de mi Corazón, el disco, yo me acuerdo de ese disco cuando salió. Viene Mátame, El Invisible, que es la pieza muy conocida de ellos, ¿verdad? Quisieras. El Invisible. En el Jardín también, de mi corazón. El Invisible es la canción más sexosa y disimulada que puede haber en el mundo, man. Con sutileza. Es demasiado sutil. Yo soy el que está cuando quieres que sea. Yo soy el que se impregna en tu piel. De hecho, es una de las canciones, uno de los videos más vistos. Nada más voy a corroborar cuántas reproducciones tienen en YouTube. A nivel internacional también, es reconocido también. Es uno de los videos más vistos, ¿verdad? En YouTube tiene más de 1 millón de vistas, ¿verdad? Que para Costa Rica es muchísimo. Claro, sí, Gandhi. Y Gandhi es una banda que sigue vigente, ¿verdad? Y con gran presencia, ¿verdad? Y no es una banda, no es una banda barata, digamos, que usted puede decir, voy a traer a Gandhi no sé, al Prado, cuesta mucho, digamos, no es, no. O a tocar a un bar, o sea, Gandhi ya es otra esfera, sí lo veo que está. Es que Gandhi, por ejemplo, por aquí yo estuve viendo que fue telonero de algunos, bueno, estuvo en el tributo a Soda Stereo del 2001, sí, ¿verdad? En ese tributo estuvo Aterciopelados, estuvo Moenia, estuvo Julieta Venegas, por nombrar algunos, ¿verdad? Exacto, ese dato no me acordaba de eso, pero sí lo había escuchado. Y por ejemplo, el cuarto disco de Gandhi, el Ciclos, lo produce Sabo Romo, que es el bajista de Caifanes. De Caifanes, ¿verdad? Sí, no, si tienen ya se rozan con los grandes. Sí, el productor musical de otro, voy así rápido, ya para el Arigato No, que es el quinto disco de ellos. No sé si Debbie Nova también tuvo algo que ver con Gandhi en su momento, también estuvo vinculada. Estuvo vinculada en la gira del 25 aniversario, Debbie Nova. Pero por ejemplo, el Arigato No, que ya para las generaciones más nuevas es el que conocen ellos de Gandhi, ¿verdad? Lo produjo Stevie Salas, que fue productor de Mick Jagger. O sea, entonces Gandhi ya tiene muchísimo estatus. Estamos hablando que estamos transferencia un estatus ya muy alto, y eso es bueno para el rock costarricense, y que está vigente, existe. Entonces aquí estamos hablando de bandas que ya no existen y que han dejado su huella, pero Gandhi está vigente todavía como banda. ¿Algún otro dato de Gandhi interesante? De Gandhi, ¿qué puedo decir? Que se presentó ante 20,000 personas con Fito Páez. Hasta que le gusta un poquito la música de Fito, ¿verdad? Y que, por ejemplo, es catalogado un concierto que dieron en la presentación de un disco, del disco de Arigato. Hicieron una presentación en la antigua aduana, y es catalogado el mejor concierto hecho por un grupo nacional de rock. A usted como que lo marcó mucho Gandhi y el parque, digamos, esos dos. Es que es más joven, sí. chaval, ¿ah? Sí, a mí esos dos grupos, sin embargo, me gusta mucho la música, digamos. De hecho, mi lista en Spotify, lo que yo tengo en reproducción es pura música nacional. Incluso Marcia tiene un blog y tiene un canal de YouTube también donde da énfasis a la música nacional.
Por eso también es que lo trajimos, porque es un experto en la música también, una persona conocedor, y ese es el plan hoy, como que hoy nos enriqueciera con sus conocimientos en la parte de la música, y obviamente enfocándolo en el rock nacional, que es lo que nos gusta a los rockeros. También hay rock nacional que cantan en inglés, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir, que aclarar, y esto es lo que dice Jorge, es cierto. Aquí hay muchos grupos que están vigentes y que siguen ahí, pero que tal vez uno desconoce. Estamos aquí hablando de los grupos que nos marcaron a nosotros. Ajá. Y que son referentes del rock costarricense. Pero yo sé que ahora hay un montón de grupos contemporáneos que ya yo desconozco porque no los escucho, porque yo quedé atrapado en mi época. Ya cuesta mucho que me guste lo que actual. Yo quedo atrapado y respeto la música actual. Respeto, el reggaetón no me gusta, pero como respeto todo lo demás, los gustos, tengo mis gustos musicales y yo quedé como atrapado en los 80 y 90. Esa es mi música. Entonces, pero estamos hablando específicamente de ese grupo, de esos grupos, pero yo sé que hay muchos grupos costarricenses que hacen otro tipo de música ahora, también rock que ha cambiado, que el rock ha evolucionado mucho. Muchísimo ha evolucionado. Sin embargo, con el respeto que ellos merecen, yo creo que no llegan a la trayectoria de ellos, de los grupos que estamos mencionando hoy, o sea, y cuesta mucho que lleguen, porque ahora los grupos son muy efímeros. Sí, exactamente. Para cerrar los 90, una década donde la industria musical costarricense, industria musical, voy a decir entre comillas porque es muy pequeña, Costa Rica, un mercado muy pequeño, se consolida, da oportunidad a que los grupos hagan videoclips, a que tengan más exposición mediática, mayor número de conciertos y demás, y videos, que es lo más importante, la difusión. Hay otros grupos también del 95 en adelante que marcaron huella, que vamos a mencionarlos también. Uno de ellos también es Sweet Doble, que es un proyecto de Bernal Villegas con Marta Fonseca. Ya más pop, más rock pop, pero más melódico, digamos, con letras más intimistas, ¿verdad? Sí. Y que curiosamente en el auge de Sweet Doble deciden separarse, ¿verdad? Más que todo porque Bernal Villegas expresó en una entrevista, ahí estuve leyendo, que él ya estaba cansado o de todo como de mantener grupos o de estar con alguien, que él ya quería enfocarse en la parte de solista. Entonces deciden separarse en la cima, ¿verdad? Y bueno, la trayectoria de ellos, de Marta Fonseca, una voz impresionante en Costa Rica, ¿verdad? Una voz femenina increíble. Empiezan esto ya que, bueno, Bernal viene de Modelos para Armar. Y viene de Chenu, desde Humanos, desde Modelos para Armar, 50 al norte y ahora Soy Doble. Y Marta Fonseca había estado en unos grupos que se llamaban Amalgama en los años 80 y hasta el 95 estuvo en un grupo que se llamaba Los Duros, ¿verdad? Interesante ese dato, no lo conocía. Ellos sonaron en Panamá y todo, tuvieron mucha auge fuera de Costa Rica también. Sí, pero era un rockcito más suave, podemos decirlo, más melódico, ¿verdad? Sin embargo era muy metafórico. Es que las letras de Bernal Villegas son muy profundas, muy intimistas también. Sweet Doble, también hay una época de esa industria donde hay muchos grupos como ska, ¿verdad? Tirando a ska, un tipo de rock ska como los Garbanzos, el Guato, que son otro tipo de grupos también que estaban en boga en ese momento, que también tuvieron su difusión. De hecho, bueno, hablar del Guato, ¿verdad? De Giovanni, también es hablar de un referente en lo que es la música, ¿verdad? Un chavalo que también estuvo muy censurado porque era todavía más crudo a veces, por el mismo ritmo de música, era tal vez más fuerte que inconsciente en algunos temas. Y el Guato él cuenta que a él le costó muchísimo surgir en Costa Rica por eso, y porque en Costa Rica en los 90 no se consumía ska. Exacto. Bueno, algo importante, llegamos a los 2000, finales del 90, 2000, tenemos Tango India, que podemos decir que es un rock más suavecito, más balada, pero tres piezotas, podemos decir, bueno, dos famosísimas, Azul y Esperaré, y el violín, ¿verdad? De Tango India, que es único, ¿verdad? Frío corazón que no sabe cómo puede consolar. Y luego tenemos Esperaré, del disco ¿Dónde estás si no es aquí? Yo fui a un concierto de Tango India en el campo de exposiciones en el 2001. Y también vieras que tiene otro disco, ahora lanzaron hace poco otro que se llama Paz, me parece. Y vienen algunas piezas bastante interesantes, buenas. Un disco me gusta bastante.
pero tiene otra canción que es, no sé de cuál disco es, se llama Tu río para navegar. Mira qué canción más hermosa, una balada bellísima, se la recomiendo. Es más, si la podemos escuchar un momentito, se llama Tu río para navegar. Yo, tu río para navegar, tu risa para despertar. Esa canción, Tu río para navegar, Tango India, me gusta mucho también lo que ellos hacen. Luego viene Cadejo también, un grupo de Punta Arenas con Jorge Zumbado, Mechas. Con Mechas. Que luego más un grupo más urbano, ¿verdad? Más con letras muy cotidianas del ser costarricense también. En Tierra Sucia, Con Duerme en mi piel, la famosa Sola. Luego viene otro disco donde viene Hasta que vuelva a amanecer, donde viene Tan lejos, viene No puedo, Hasta que vuelva a amanecer también, piezas muy buenas también. A mí me gusta mucho Cadejo también, el ritmo y la música de Cadejo, el rock que hace Cadejo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Por Partes, que es el grupo, le digo yo aquí sin ánimo de ofender, el grupo más fresón, un grupo fresa, pero que sonó al inicio de los 2000. Pegó en el 2000. Y canta, el cantante tiene una voz muy, muy bonita y la música es bonita. Tiene esa pieza que se llama Quiero Más, Sigo, Sentir, tienen piezas buenas, pero es un grupo más, no sé, parecerá como un grupo como los mexicanos. Y ya fue muy efímero, en realidad Sí. El éxito de Por Parte fue muy rápido. Sí, ¿verdad? como cuando se escucha un grupo de rock pop mexicano, así suena Por Partes. Suenan bien, ¿verdad? Pero es un rock más suave. Luego, ¿qué otro grupo hay que no se nos vaya para llegar allá al cierre que queremos? Bueno, mencionamos a Tango India, Por Partes, Cadejo. Mencionar también otros cantantes. Había un grupo. Percance, Es que Percance, sí, ya son como más. Ya se muy, sale es más. muy actual. Y digamos. se sale del rock, de ese grupo de rock. Esta era como los últimos Sí, los que últimos. queremos mencionar. Porque también había un grupo en los 80 que se llamaba Arena. Usted me estaba comentando. Pero también es un grupo como fresón de los 80, donde el cantante es el actual esposo de Maribel Guardia. Sí. Víctor, ¿cómo es? Vinicio Chacón, algo así, era el cantante de ese grupo. Y ahora es el esposo de Maribel Guardia. Bueno, Yo fui ahí a está. un concierto. Buen cambio, ¿verdad? Buen cambio, sí, claro. Yo fui a en el complejo, man, un conciertillo. De verdad, de Arena. Sí, había como 30 personas, pero estaban dando Durísimo. También las Tortugas, que te cantan cover, ¿verdad? También son conocidos, ¿verdad? Perdón, hay una banda, yo no me acuerdo, ya son adultos ellos que cantan cover de Pink Floyd, pero Los hermanos Vargas son, sí, ¿no? sí. También, me parece que todo eso es como esta influencia de las bandas de los 70 que había en Costa Rica, ese era el rock de los 70 propiamente, sí. cover en inglés. Muy bien, luego a mencionar ahí que por ahí Tito Voces, tal vez no es tanto rock, Editus, María Pretis, por esa línea de esa época, y Bernardo Quesada, que es muy bueno también, Bernardo Quesada. Sí. A Editus hay que reconocerle, honor a quien honor merece, ¿verdad? Ganador de Grammy junto a Rubén Blades. Y para cerrar, vamos a hablar de un grupazo que a todos nos mueve las más profusas emociones, un grupo que nos genera melancolía y nostalgia, porque la melancolía y la nostalgia, aunque parecen sinónimos, no lo son. Melancolía es un recuerdo con una gran tristeza, ¿verdad? Y la nostalgia a veces no es con tristeza, a veces es con recordar algo del pasado con emotividad. Y eso nos genera mal país. Qué mejor que tener a Edwin Marcia también, que nos hable de Fidel Gamboa y de ese legado ya de inicio de los 2000 que marcó Fidel Gamboa y Jaime Gamboa y Iván Rodríguez, Obregón también estuvo Manuel ahí. Obregón. Esos musicazos. Al final de cuentas, aclaramos, no es rock Malpaís, pero podía ser rock. Era rock, era. Es que Malpaís podía hacer lo que fuera, lo que quisiera. Era de todo. Era una fusión de música latinoamericana con identidad costarricense. ¿Qué podemos decir de Malpaís? Aparte de Otro Lugar, que esa pieza me encanta. Sabes bien que yo no sé encontrar donde tus pies. ¿Quién dice, un gran amigo mío, que si Costa Rica tuviera una voz, sería la voz de Malpaís? ¿Verdad? Definitivamente es mi grupo favorito. En la escena nacional es mi grupo favorito. Nace de una manera súper curiosa porque, bueno, Fidel Gamboa y Jaime, los hermanos nicoyanos, ¿verdad? Estudian en el Castela, la parte de las artes. Fidel se especializa en clarinete y en saxofón, si no me equivoco, ¿verdad? Y Jaime en otros instrumentos. Junto a Iván Rodríguez están con Goizueta, ¿es? Adrián Goizueta, del Grupo Experimental. Ajá, el Grupo Experimental, y hacen unas giras mundiales, ¿verdad? Viajan por todo el mundo con Goizueta. Y
Cuando llegan aquí, dice Fidel y también Iván, empiezan a convencer, Jaime y Iván empiezan a convencer a Fidel de que se separen, de que hagan algo nuevo, algo, ¿verdad? Con el producto de ellos. Fidel tenía muchísimas canciones guardadas, Jaime también. Entonces empiezan a unirse para intentar convencer a Fidel de que cantara. Fidel no quería en un principio y después dijo, démosle. Y sacan el disco 1 de Malpaís, que es tal vez el disco más emblemático que tienen ellos, ¿verdad? Juntan a Manuel Obregón, ¿verdad? Que con Manuel Obregón tengo una historia que me duele en el alma todavía. El asunto es, se lo voy a contar así rápidamente. Iba para San José, iba con mi papá y con una amistad. Yo creo que íbamos para un partido de exhibición de Saprissa contra el Boca Junior. Vamos para el Nacional y pasamos al cerro a desayunar, ahí a los Chespiritos, ¿verdad? Y está Manuel Obregón desayunando, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi papá, vea papi, ese es Manuel Obregón, ¿verdad? El ministro de Cultura, taca, le digo, para mí eso no me importa, él es de Malpaís, ¿verdad? Y me dice, papi, lo llamo para que se tome una foto. Le hago, no, él está desayunando, ¿verdad? Y todos merecemos desayunar en paz, hay que dejarse, ¿verdad? Y le digo, yo lo voy a esperar afuera. Afuera yo le pido la foto, ¿verdad? Por A o por B, no lo vi más. Entonces no me pude tomar la foto con Obregón, ¿verdad? Y algún día me lo vuelvo a topar, eso fue hace 7 años. Sí, correcto. Entonces de ahí no he podido tomarme la foto con don Manuel Obregón, sin embargo... Pero Luis Manuel está vivo, y hay que aprovechar. Sí, lamentablemente Fidel se nos fue. Fidel se nos va de un infarto, ¿verdad? 2011 fue, ¿verdad? Sí, en el 2011, después de haberle abierto al guatemalteco, al grupo guatemalteco, Nahual. A Luz Nahual. Nahual. Eran súper, muy unidos, el grupo a Luz Nahual. Y al día siguiente muere de un infarto, ¿verdad? Fidel, fumador toda la vida. Entonces, evidentemente se le tuvo que haber pasado factura. Marcia, usted me hablaba entonces que es un fenómeno de masas, pero las masas que movían al país era como una masa más selecta, ¿verdad? Personas, un público muy educado, me parece. El tema de Malpaís es que los géneros que ellos involucraban no son acordes o no van acordes con la tendencia actual, ¿verdad? Yo siempre he dicho que Malpaís es casi que un grupo folclórico, ¿vale? Es algo folclorista, ¿verdad? De hecho, muchas de las canciones y todo esto es mucho folclórico, mucha marimba, mucho acordeón, ¿verdad? Es música así, entonces no va acorde con lo que es la tendencia actual musical. Pero su legado, invaluable, ¿verdad? No podemos decir que... Invaluable. No podemos hablar de que ha sido uno de los grupos que más nos ha representado como identidad costarricense a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, muy respetado, Malpaís. Fidel trabajó con grandes personalidades, entre ellas Rubén Blades, ¿verdad? Y sin duda fue una gran pérdida, ¿verdad? No solo para Costa Rica, sino para la música en general. Pero Malpaís sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente, ahora canta la hija de Iván Rodríguez, no recuerdo el nombre de la muchacha ahora es con voz femenina, y ahí sigue, igual los mismos integrantes, lo que cambiaron fue el vocalista, igual está Jaime, está Iván, está Tapado, ¿verdad? Está don Manuel Obregón. Entonces ellos siguen, ¿verdad? Tuvieron que cambiar la voz, a veces canta la hija de Iván, a veces canta Iván. Sí, bueno, vamos a cerrar este episodio con esta pieza de Malpaís, a Contramarea es, ¿verdad? Contramarea, mi una de sus favorita. favoritas, la verdad que es un piezón de este gran grupo costarricense, Malpaís. Contramarea es una gran historia de amor que se da mucho en la zona norte. Sí, entre una nicaragüense y entre una costarricense y un nicaragüense por el río San Juan, ¿verdad? Ajá. Bien, otro para finalizar, otra mención honorífica a Valerón, otro de los grandes de la música. Yo digo que también puede ser hasta folclórica, ¿no? O sea, es un rock folclórico, porque Valerón ahora con su guitarra se presenta mucho en conciertos. Él lo hace acústico y tiene piezas buenísimas también. Tuvo su etapa de rockero, ¿verdad? Con Evolución. Con piezas como Esclavo, Voy por ella, Magia, Codeína. Pero ahora es el solista y Valerón es todo un artista en todo el sentido de la palabra.
multifacético. Sí, es artista también, lo que hace. Hace muebles en madera, teje, es tejedor. Ajá, exacto. ¿Verdad? Entonces, Quiero decirlo, muchos cantantes terminan haciendo otra cosa. Bueno, o, digamos, están en eso, pero también. Que son artistas. Sí, a veces también víctimas de las circunstancias, porque el mismo medio artístico no les da para. Por ejemplo, volviendo a Inconsciente Colectivo, uno de los, creo que es Eduardo Carmona. ¿Usted ha escuchado el Solo Bueno? Ajá, de Goyo. Es él. Trabaja en lo que es publicidad. Sí, hace la voz de eso. Pero volviendo, retomando a Fidel Gamboa lo que hacía era jingles. También, de ¿verdad? anuncios. Pato Abraz hace muchos también jingles en 94.7. Sí. Exacto, ellos son polifacéticos. Cerramos ahí con Malpaís y cerramos con Valerón también, otro gran artista muy completo que lo seguimos ahí en las redes sociales. Una persona bastante interesante con lo que comenta siempre también. Y con ello esperamos que algún día poderlo ver en un concierto acá por Pérez. Habrá que invitarlo, ¿verdad? Ojalá vuelva. Ajá. Muy bien. Jorge, un cierre importante, siempre los cierres suyos clásicos de los Maes de Pérez. No, de todas las bandas y los grupos que hemos escuchado, si no han escuchado, escuchen, es buena música y dejen de escuchar tanto tumpa. Listo, nos vemos. Es el virus y es la cura. Los Maes de Pérez.